La comunidad bíblica Ebenecer les da una cordial bienvenida a esta su secuencia Tiempo con Dios. Esperamos que este sea un tiempo de edificación para su vida espiritual. También puede enviarnos sus peticiones de oración a nuestro email ebenecer.comunidadbiblica@gmail.com. Ahora queda con ustedes el hermano Rafael Salinas en la exposición de la palabra de Dios. Resucitarán y transformados nuestros cuerpos serán. Vuelve, oh vuelve, vuelve por tu pueblo, Señor. La iglesia dice vuelve, oh vuelve, el Espíritu y la esposa dicen ven. Por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, porque el mismo Señor, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Muertos en Cristo resucitarán, y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos. En el aire les recibiremos, y así estaremos para siempre con Él. Vuelve, oh vuelve, vuelve por tu pueblo, Señor. La iglesia dice vuelve, vuelve, el Espíritu y la esposa dicen ven. Vuelve, oh vuelve, vuelve por tu pueblo, Señor. La iglesia dice vuelve, oh vuelve, el Espíritu y la esposa dicen ven. Vuelve, oh vuelve, vuelve por tu pueblo, Señor. La iglesia dice vuelve, oh vuelve. Y hoy día vamos a estar hablando acerca del abandono, Venimos estudiando acerca de las cuestiones que tienen que ver con la vida interior del ser humano. Hemos estado tratando en un domingo anterior, no este domingo pasado, sino en el anterior, que hemos iniciado todos estos tiempos de estudios bíblicos. Hemos visto la falta de perdón, cómo es que la falta de perdón daña al ser humano, hace que el ser humano
camine en la vida lleno de resentimiento, lleno de odio, lleno de malos recuerdos, lleno de esas heridas que están abiertas en el alma, y aún hasta creyentes. Entonces su vida cristiana no es una vida cristiana que dé el fruto que se espera, ni la madurez cristiana se manifiesta en ellos. ¿Por qué? Porque no perdonan incluso. Cristo los ha perdonado a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, pero ellos no perdonan. Entonces ahí es donde está mal, y donde el Espíritu Santo está ahí, aún contristado, que lo guía a toda verdad. Y si aún sigue con esa condición y en esa posición de no querer perdonar, el Señor es drástico, porque Él es celoso. Entonces lo hemos visto eso en el domingo anterior, y en este último domingo hablamos también acerca de la inseguridad, porque es que muchas personas son inseguras, no tienen esa seguridad, esa calma en su vida, sino que siempre están jugando con el miedo, porque la inseguridad va de la mano con el miedo, con la paranoia, van con esas emociones, van de la manito, son primas hermanas. Entonces, aún creyentes entran también con el tema de la inseguridad. ¿Por qué? Porque no desarrollan la fe, no leen la Biblia, no oran. Entonces su fe es pequeñita, es pigmea, su fe es enana. Entonces cuando vienen los problemas se desesperan y quieren resolver las cosas a su manera, no a la manera de Dios, no a la manera de la palabra de Dios, no, sino a su manera. ¿Y qué es lo que sucede? Fracasa, luego vienen los fracasos. Entonces, hemos visto eso el domingo pasado, y hoy día vamos a hablar acerca del abandono. El abandono es otra emoción que aparece en la vida del ser humano, sea este creyente o no creyente. En los no creyentes, pues el abandono es marcado, porque incluso ellos, como reniegan de Dios, reniegan de la Biblia, no quieren saber nada de Dios, entonces sus estamentos o fundamentos sociales están carcomidos, están dañados. Usted ha visto que ya nadie habla de matrimonio, todo es de convivencia, de fornicaciones, de adulterio. Entonces ahí nacen niños, y estos niños luego, ¿qué pasa? Como no está el papá ni la mamá, y nosotros hemos sido diseñados por Dios para vivir en familia. Eso es lo que no entienden los peones del maligno, que propugnan la ideología de género, los gobiernos, la ONU, la OMS y todos estos siervos de las tinieblas. No entienden que los niños han sido diseñados por parte de Dios. El ser humano ha sido diseñado por parte de Dios, y eso lo dice en Génesis, diseñado para vivir en familia, con dos roles establecidos delante de ellos, el rol del padre y el rol de la madre. Esta sociedad ha roto todo eso, yendo en contra de la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que ha generado a lo largo de todos estos años, de todo este tiempo, desde que la raza humana está aquí en la tierra? Es que haya gente que tiene las emociones mutiladas, y cuando las emociones están dañadas, la vida interior dañada, ahí aparece siempre esta emoción que es el abandono, que luego genera en el ser humano que crea y sienta que es rechazado, que no vale nada, que no sirve para nada. Y ahí entra el accionar de la naturaleza adánica, pecaminosa que tenemos, y de los poderes de las tinieblas. ¿Puede un creyente sentirse abandonado? También, eso lo vamos a estudiar hoy día. Y asimismo vamos al finalizar, como lo hemos hecho en estos domingos. Si usted tiene por ahí un papel y un lapicerito, usted anote qué es aquello, o qué situación, o qué recuerdo, qué evento, qué cosa genera en usted esa emoción del abandono. Y usted ya es creyente tal vez, y usted, ¿por qué tiene que sentirse abandonada si usted tiene un Padre Celestial? A veces cuando no se entregan todas esas emociones al Señor, no se le entrega en oración, no se le dice, Señor, quítame esto. Entonces eso está vivo, y eso condiciona la conducta del creyente, y en ocasiones es tan fuerte que no le permite madurar en la vida cristiana. Eso lo vamos a ver hoy día. Pero en este videito que vamos a ver hoy día, para que nos coloque un poco en contexto, está hecho por una persona que no es creyente. Pero él va a mostrar cómo es la sociedad de este mundo, de este tiempo. En primer lugar, note que él representa a los humanos como si fueran pericotes, como si fueran unas ratitas. Y es curioso porque este hombre no es creyente, pero en cierta manera nos da una forma, nos quiere decir, y lo entendemos así desde el lado de nosotros, de la iglesia de Jesucristo,
de que pues Satanás y sus peones nos miran a los seres humanos como pericotes, como ratas de laboratorio, que pueden experimentar, que nos colocan una vida de consumismo, una vida rápida, acelerada, donde todos los días de nuestra vida estamos sometidos a un sistema. Y los mismos pericotes y las ratitas no se dan cuenta, creen que el que se sale del sistema es el loco, pero no. El resto de pericotes y ratitas están en todo un sistema, donde hay soledad, donde después hay abandono, después donde hay muerte, donde las cosas que se le ofrecen a estas ratitas, a estos pericotes, siempre terminan mal. Minuto con 46, este videito nos muestra la situación del hombre actual. Y nos muestra cómo al final pues estos seres humanos que están siendo procesados y metidos en esta sociedad, sobre todo en Occidente, terminan así, abandonados en la vida. Entonces vamos a poner atención a este videíto. No lo hizo ningún creyente, pero nos pone en contexto de lo que hoy día vamos a hablar. Así que veámoslo con atención.
Ahí está, hermanos, ahí está. Así es nuestro mundo. Así es el mundo de estos días, de este tiempo. Así es el mundo alejado de Dios. Así es el mundo que va apartado del Señor. Se dio cuenta cómo esta ratita ingresaba al mundo y el mundo era así, del día a día, de la rapidez de la vida donde no hay descanso para nada. Y cómo el mundo le empieza a ofrecer el consumismo, las tarjetas de crédito, ¿no? Las vanidades y todo eso, y el mundo sigue y sigue y sigue, y luego se da cuenta de que su vida está así, tan vacía y tan desgraciada, que busca la felicidad. Busca la felicidad, entonces va hacia una dosis de felicidad, y entonces ¿a dónde se mete? A los terapeutas, a los psicólogos, sin menoscabar el tema de la psicología ni nada de eso, pero se mete a ser farmacodependiente, ¿no? Gente que está neurótica, algunos están hasta con esquizofrenia, otros que están dañados mentalmente, pues no encuentran paz en su corazón, felicidad, y al final de esas drogas terminas tú viendo de que no está bien. ¿Quieres encontrar la felicidad con qué? Con un auto, con los bienes económicos, y te das cuenta que todo regresa a lo mismo. Sigues tan vacío, sigues tan abandonado, sigues tan infeliz. Otros recurren a la bebida, ¿no? Como la ratita que se bebía todas los whiskies y todas las cervezas y todas estas cosas terribles. Y luego buscando la felicidad tal vez en el dinero, en un salario, y se da cuenta pues que termina preso de un sistema, ¿no? Preso del sistema. Así es la humanidad ahora, sin Dios. Y esa es la humanidad que tenemos que nosotros darnos cuenta y ser conscientes de que todo ese digamos, modelo de Satanás, modelo del hombre, al final termina por generar montones de seres humanos que tienen las emociones dañadas, destruidas. Gente que te puede sonreír con una sonrisa de oreja a oreja, pero por dentro están las emociones destruidas, la infelicidad, el abandono, que es lo que hoy día vamos a hablar acerca del abandono, aquella emoción que embarga a muchas personas y que los hace siempre revivir situaciones del ayer, del pasado, porque la niñez no ha sido desarrollada dentro de un ambiente funcional. Y porque toda esta sociedad repleta de gente que no conoce a Dios recomienda una serie de soluciones a la medida del hombre y por lo tanto fracasan, son temporales, no sirven. Pueden llamarse terapeutas, psicoanalistas, pueden llamarse lo que todos los títulos se los pueden poner encima. Pero si no tienen a Cristo, no tienen a Dios, su ciencia, su conocimiento, solo queda hasta el alma. No aborda lo siguiente, que es el tema espiritual, que es de donde sale y aparecen todos estos males que a nuestra sociedad siempre la caracterizan por esto, por la infelicidad. Por eso la Biblia tiene que decir, no hay paz para el impío. ¿Y quién es el impío? Es todo aquel que no tiene a Jesucristo por Señor y Salvador. Todo aquel que no ha sido asido por la gracia de Dios. Todo aquel que no tiene a Jesucristo como el centro de su vida. El vivir de espaldas a Dios ha generado estas generaciones en estos tiempos, valga la redundancia, de seres humanos que viven de espaldas a Dios y abandonados. Huérfanos de Dios porque no son hijos de Dios. Y aquí vamos a hablar con claridad. No todos son hijos de Dios. Todos son criaturas de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Eso el Señor Jesucristo se lo dejó clarísimo. Se lo dejó clarísimo a los judíos de su tiempo. Porque ellos decían, no, todos hijos de Abraham. No. Vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo, le dijo. Porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ahora, cuando uno vive de espaldas a Dios, se genera esta sensación de abandono. Está bien marcada. Y cuando uno tiene a Cristo, si no entrega todas las áreas de su vida al Señor, alguno que otro recuerdo todavía quiere generar esa sensación de abandono, ¿no? Como mi padre me abandonó, creemos que Dios ya nos dejó por un lado, porque peor que ni lo vemos. Y cuando tenemos en nosotros ese falso evangelio de los sentidos,
que queremos sentir. Si no sentimos, Dios me dejó. No, 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 no. Las cosas se viven por la fe, no por los sentidos. Más honra a Dios no lo que tú sientas, sino lo que tú creas aún sin sentir. Eso honra a Dios. Por eso que el Señor Jesucristo le dijo a Tomás, bienaventurado aquel que sin verme, sin esto ha creído. Pero Tomás que dijo, no, si no meto mis dedos en su llaga no creeré. Ese quería sentir. Él quería sentir. La Biblia dice en el Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Eso es lo que está pasando en la sociedad de nuestros días. Eso es lo que está pasando en la humanidad desde que Adán pecó contra nuestro Dios. Que los padres y las madres pueden destruir las emociones de los niños. Esta sociedad tan amante de preconizar la vida libre, sin compromisos, sin pactos, porque el matrimonio es un pacto. El matrimonio es una institución diseñada por Dios, es una institución implantada por Dios, no es por los hombres, no es por el Estado, sino por Dios. Cuando el ser humano vive de espaldas a eso, entonces viene toda esta destrucción, este caos en la psiquis y en la mente, en el corazón y en la personalidad y en todo el ser humano por completo. Entonces hoy día vamos a ver qué es el abandono, qué es esta emoción. Y vamos también a preguntarnos, ¿puede un creyente padecer el abandono? Vamos también a preguntarnos y ver, ¿puede el pecado llenar nuestra alma de abandono? Y vamos a estar viendo las promesas de la Biblia, el remedio para el abandono, porque hay remedio para esa emoción, para contrarrestar esa emoción cuando quiere gobernar nuestra vida. Siempre le damos ese enfoque. Cuando estas emociones quieren gobernar nuestra vida, ahí es donde hay problema. Y el remedio está en la palabra de Dios, en la oración, en la búsqueda del Señor. Y por último, usted tendrá listo su papelito. Ya creo que ya tiene 3 papelitos desde los domingos que venimos estudiando estas cuestiones de la vida interior en el creyente. Y usted va a anotar ahí si es que todavía le da eso de sentirse abandonado. Anote ahí. ¿Cuáles son las situaciones que le generan abandono? Oiga, y los creyentes podemos padecer podemos pasar por esas emociones. Ya lo vamos a ver. Hasta el mismo Señor Jesucristo pasó también por eso. Por eso Él nos entiende. El abandono no es pecado sentir abandono. Pero cuando éste se convierte en un estilo de vida y deja a un lado mi fe, entonces ahí es el problema. Porque nosotros no estamos abandonados, tenemos un Padre y es Dios. Él es Dios. Entonces vamos a ver todo eso hoy día. Y empezamos entonces hablando acerca de qué es esta emoción del abandono. ¿Qué es esta emoción del abandono? Pero para entrar de lleno a eso tenemos que entender algo, queridos hermanos, en Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Todas las cosas que tienen que ver con nuestra vida cristiana, con nuestra fe, todas esas cosas siempre pasarán por la fe, siempre. De manera tal que no solo en nosotros, es decir, no, yo conozco la Biblia, sé tal párrafo, sé tal esto, no, hermano. Usted tiene que desarrollar su vida cristiana en la fe, en las promesas del Señor Jesucristo, en las promesas de la palabra de Dios. Usted tiene que crecer ahí, para que cuando vengan circunstancias, cuando venga incluso el abandono, usted se mantenga firme, fuerte. Y las cosas que tienen que ver con la fe, con la piedad y con lo concerniente con nuestro Señor Jesucristo, todas ellas tienen que ver con estar firmes en fe. Por eso la Biblia, ¿qué dice? En Hebreos capítulo 11, verso 1, ¿qué dice? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de aquello que no se ve. Esa es la fe. La certeza de la garantía de lo que se espera. La convicción de aquello que no ve, que usted no siente, que usted no toca, que usted no huele.
para poder enfrentar todos estos problemas que aparecen en la vida del ser humano, del creyente, del no creyente, y en este caso específico del creyente, usted como persona tiene que desarrollar su fe. Y la fe, ¿cómo se desarrolla? Dice la Biblia en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si usted no se alimenta de la Biblia, su fe es enclenque. No tiene fuerza. Vienen los problemas, vienen las situaciones, usted, ¿cómo sale de ello? Si usted no ha entregado áreas de su vida al Señor, al control del Señor, usted tiene todavía recuerdos de que su padre le abandonó, su madre le abandonó, sufrió el abandono tal vez de sus hermanos, tal vez usted tenía ahí una situación familiar y se quedó, sus padres fallecieron, tal vez se quedó huérfano. Las emociones de abandono, aparece la emoción de abandono, se manifiesta con fuerza y usted ya es creyente. Entonces siempre está recordando, llora, mi papá me abandonó, mi mamá me abandonó, e intenta proyectar esa situación con Dios, porque como no lo ve, entonces usted cree que Dios también le abandonó, porque como su fe está basada en lo que siente, y peor aún no la desarrolla porque no lee la Biblia, no ora, y entonces los recuerdos del ayer se mantienen vivos, entonces ¿qué hace? ¿Qué produce eso en su vida? Producen que usted sea una persona apagada, sea una persona que la vida cristiana no da fruto para bendecir a otros. Tenemos montones de creyentes que por no orar, por no leer la Biblia, sus emociones los gobiernan. Ya no los gobierna la Biblia, ya no los gobierna la fe en Cristo, sino sus emociones. Y por eso aquí, desde esta trinchera bíblica, nosotros queremos ir contra esa situación, esgrimiendo la palabra de Dios, esgrimiendo la enseñanza bíblica para que usted crezca en la fe, para que usted madure como creyente, para que usted deje de ser gobernado por sus emociones y ahora sea gobernado por la palabra del Señor. Ahora, la Biblia, ¿qué más dice? En 1 de Juan 5:4, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Es necesario tener esto presente, ¿por qué? Porque el mundo ha instaurado modelos de conducta, modelos sociales, que dañan al ser humano, lo destruyen. Y eso es por inspiración de Satanás. Por eso la Biblia tiene que decir que Él ha venido a robar, a matar y destruir, porque eso es lo que Él hace. Entonces es mediante la fe que nosotros vencemos a estas corrientes de este mundo, a estas estructuras de pensamiento, a estas filosofías de este mundo. Y el Señor Jesucristo dijo en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, ¿qué cosa? Hallaréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido el mundo. Entonces, si vamos a confrontar esta emoción para que no nos gobierne, tenemos que tener en cuenta, primero que nada, nuestra fe debe desarrollarse, debe crecer. Todas las cosas en el Señor se viven en la fe, para la fe y en la fe. Téngalo presente eso siempre. Si usted quiere tener una vida cristiana victoriosa, una vida cristiana que verdaderamente manifieste de que usted es hijo de Dios y que sea de bendición usted. Amén. Entonces, partiendo de esto, vamos ahora a ver qué es esta emoción. Esta emoción del abandono, usted si se habrá dado cuenta, pues ahora tenemos niños que tienen esa sensación de abandono, esa emoción, perdón, de abandono. ¿Por qué? Porque la humanidad está sumida en la desobediencia a Dios. Entonces, cuando el ser humano experimenta eso, se siente, ¿qué cosa? Se siente rechazado, siente que los demás lo desprecian, que no sirve, siente que no es útil. Y eso a la larga, ¿qué crea? ¿Qué configura en el niño después, cuando es hombre, cuando ya es mujer, cuando ya está grande? Configura pues una vida que, si no entra Jesucristo a tallar, si la gracia de Dios no llega a su vida, se convierte en una persona después marcada para siempre.
Y volverá a generar ese mismo cuadro cuando él de nuevo se juntará y querrá formar una familia, y no sabemos ahora cómo se formarán, porque como ahora ha entrado más el satanismo con la ideología de género, trastocando toda la naturaleza, la biología, la condición hasta cromosómica del ser humano, diciendo que el niño no es niño y la niña no es niña, entonces ahora la cuestión se ha vuelto mucho más terrible. Hay niños que dicen, ¿por qué no están tus padres juntos? No, porque yo soy el malo, se culpabilizan ellos. Esa emoción de abandono entonces los hace que se sientan despreciables, que no sirven, que son inútiles, que por la presencia o la existencia de ellos mismos han generado la separación de sus padres. Esa emoción de abandono está ahí presente ya en el niño. Los adultos que se gozaron en el pecado, en la fornicación, en el adulterio, claro, dijeron, bueno, qué bueno es, qué maduro es juntarse sin haberse conocido antes para después separarse sin haberse casado. Y después, ¿qué ocasionan? Mutilan emocionalmente a los niños. Dejan marcados con esa situación del abandono a todas esas criaturas que se forman de esa, digamos, de esa situación que no se hizo conforme a la palabra de Dios. La Biblia enseña con claridad, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Son una familia. Y cuando ya hay niños de por medio, ya ellos ya no se tienen que mirar como individuales, porque ahora esta sociedad, ¿qué dice? Nos hemos separado porque somos, ¿qué dicen ellos? No somos, tenemos caracteres incompatibles o personalidades incompatibles. Esas barbaridades que dicen, y salen los psicólogos, los terapeutas apoyando eso. Y claro, ellos se separan y dicen, nos hemos separado maduramente, si cabe el término, ¿no? Porque somos personas maduras, claro. Personas maduras, pero detrás de ellos hay niños a los cuales han destrozado la vida. Que pueden darles un montón de cosas, computadoras, casas, carros, dinero, pero nada de eso arregla la destrucción emocional que han implantado padres irresponsables. Gente amadora de sí mismo, de los placeres, repletos de las costumbres de este mundo, que creen que la vida solamente se dirige por las cosas que este mundo dicta y dice, cuando la verdad ciertamente que lo que dice el mundo siempre trae caos, destrucción, miseria, muerte. Ya nadie quiere hablar del matrimonio, ya nadie quiere hablar de la familia establecida por Dios, conforme a lo dicho por Dios en su palabra. No, ahora se han inventado hasta historias, hasta cuentos, hasta fábulas, diciendo que el hombre no es necesario que tenga papá y mamá, ¿no? Dice, ahora, Día del Padre, también aparece una señora ahí porque dice, no, yo soy padre y madre. Irresponsable. La madre no puede asumir el rol del padre, son roles diferentes. Dios ha diseñado al hombre y a la mujer de diferente manera, constitución mental, constitución bioquímica, constitución cromosómica, o sea, Dios es sabio. El torpe es el ser humano que trastoca las cosas del Señor, y aquí en Occidente están bien adictos a destruir todo lo que Dios ha establecido, a implementar mentiras como si fueran verdad. Gente demente que habla de la ideología de género, pensando que eso es un tema que de avanzada, de sociedad que ha crecido, ha madurado, ha desarrollado, evolucionado. Mentiras del diablo. Están volviendo a los días del caos, a los días de Noé, a los días de la locura, de la demencia humana, de la perversión y de la aberración. Y lo que están haciendo es generando un montón de niños con emociones mutiladas, dañadas, niños que consideran que su existencia es la causa de la separación de sus padres, cuando en realidad es la irresponsabilidad de padres llenos de pecado, llenos de deseos, de fornicaciones, alejados de Dios, quienes generan una situación que después los marcan. Y lo peor de todo esto, queridos hermanos, es que esto se va pasando de generación en generación. Por eso es que la Biblia tiene que decir que todo aquel que no tiene al Señor como Dios, como Creador, como Salvador, no tiene paz. No hay paz para el impío, dijo el Señor. Esa es una declaración de Dios, es una declaración eterna. No hay paz para el impío. Son palabras que duelen, son palabras duras, pero la Biblia lo dice. Entonces todas esas experiencias de la niñez, cuando el papá abandona el hogar, cuando el papá sale de la casa,
Rompe el pacto, porque el matrimonio es un pacto. El matrimonio es un pacto delante de Dios. Yo soy un hombre casado, tengo un pacto con mi esposa, un pacto con mi familia. Y los hombres rompen, aún siendo casados, rompen estos pactos y se van con otra mujer y dejan a los hijos. ¿Qué es lo que están haciendo? Generando ahí en niños la emoción del abandono vivo. En otras ocasiones esta emoción se presenta porque tal vez el padre no está separado, pero todo el tiempo para metido en otras cosas, y los hijos crecen fuera de ese ámbito del cariño del padre. El padre solo viene, ni los hijos ni lo ven nunca, ni les da un cariño, ni un amor, ni nada, y se va y está así. Hay padres que han sido marcados desde la niñez, abandonados, entonces ellos también generan la misma emoción en sus hijos. Justo se consiguen un empleo que los tiene que tener de viaje meses, años, porque todo es una cadena. Y esos niños de nuevo empiezan a crecer con la emoción del abandono. Mi papá nunca estuvo conmigo. Mi papá solo viene en determinadas fechas y ahí se va porque tiene que trabajar. No, su trabajo es así, es marino mercante, nunca viene. Y claro, el papá dice, yo soy responsable, yo doy el dinero para el hogar, pero no estás presente, querido, no estás presente. El niño necesita ver a su papá y a su mamá para que su vida mental esté sana, saludable. Este mundo asqueroso y vil que vive de espaldas a Dios nos ha metido en la mente y en el corazón que no, lo primero es el dinero para sustentar el hogar. Claro, porque vivimos apartados de Dios. Y lo primero es el Señor y luego el sustento espiritual para la familia, el sustento emocional para la familia, luego viene lo otro. Y alguien dirá, pero ¿cómo nos alimentamos? ¿Cómo comemos? Por eso es la fe. No he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Dependemos del Señor. Dios obrará, Dios ordenará nuestros caminos, Dios ordenará nuestro hogar, de tal manera que todas las cosas se hagan sin tener que dejar de hacer otras. La presencia de los padres en la vida de los niños es fundamental. Puede el padre estar ahí viviendo con la esposa, pero no estar presente en la vida emocional de los niños, porque nunca lo ven. Y ahora con esto que han metido de que la mamá y el papá tienen que trabajar, porque el sistema ahoga a la familia, el sistema está diseñado para destruir al ser humano. Entonces los padres ya no están. Entonces el remedio lleva al niño a la guardería. ¿Cómo cree usted que va a crecer ese niño? ¿Qué va a generar en su corazón que se va y no tiene papás? Y a las 3, 4 de la tarde o viene la mamá, o a las 6 de la tarde viene la mamá y lo recogen de la guardería. Ese es su único contacto, no los conoce, no sabe cómo es el carácter del papá, no sabe cómo reacciona, y los papás no saben cómo es criar a los hijos. Creen que el fin de semana es salir y pasear y comer en la calle, ya está todo. No, hemos trastocado los modelos de Dios. Por eso es que la sociedad está como está. Esos niños van generando el abandono y van creciendo con el abandono. Por eso pues cuando ya están grandes vuelven a hacer lo mismo. Y esta es una maldición que va viajando y va viajando. Y a menos que intervenga Dios, eso continuará. Seguirá. Y esto es una realidad que aún le pasa a creyentes. ¿Puede un creyente padecer el abandono? Sí, sí puede. No es pecado padecer el abandono. Si bien la Biblia dice ahí en 2 Corintios 5:17 que ahora somos una nueva criatura en Cristo, que nosotros ya tenemos la naturaleza ahora de hijos de Dios, que tenemos ahora la presencia del Santo Espíritu de Dios en nosotros, pero también todavía tenemos esa otra naturaleza adánica. Y también tenemos emociones, y esta emoción del abandono en sí mismo no es mala, no es pecaminosa, no es pecado. Por eso es que el salmista tiene que decir en el Salmo 27:10, aunque mi madre o mi padre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Es decir, que ¿puedo yo como creyente pasar por una emoción del abandono? Sí, porque tal vez mis padres fallecen y yo tal vez soy hijo único.
Pero entonces yo, la palabra del Señor, empiezo a creerla. La palabra del Señor está presente en mi corazón. Entonces, ¿qué es lo que aflora en mí? Aflora en mí la palabra de Dios. Entonces creo, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá, me guardará, me protegerá, porque Él es mi Padre celestial. Ya no estoy solo, no estoy abandonado, no soy huérfano. Tengo a Dios por Padre. Desde el momento que su gracia llegó sobre mi vida y tuve fe en el Señor Jesucristo y lo reconocí como mi Señor y Salvador, he sido adoptado como hijo suyo. Él es mi Padre, Él es mi papá, Él me defiende. Yo no estoy solo, yo no ando solo, no vivo solo, no camino solo, no respiro solo por la vida. Dios va conmigo, Él es mi Padre. El abandono puede aparecer por ahí tal vez de recuerdos familiares. Pero como les decía a un inicio, ahí es donde entra a tallar la fe. Y eso permite que nuestras emociones estén en el Señor, curadas, sanadas, aliviadas. Que cuando rememoremos los hechos del ayer, recuerdos del ayer, ya no produzcan de nuevo esas emociones, sino recuerdos. ¿De dónde me sacó Dios? ¿De dónde me curó el Señor mis emociones? ¿Puede entonces un creyente padecer abandono? Sí, cuando te dejan los seres queridos, cuando te dejan los más cercanos, los amigos. En Mateo 26:31, ¿qué le pasó al Señor Jesucristo? Se cumplió una profecía dada por el mismo Padre Jehová. Y dice la Biblia, entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis. En otras traducciones dice, me abandonaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas, cumpliéndose la profecía de Zacarías. Os escandalizaréis. Es decir, se van a sentir avergonzados de mí y me abandonarán. Y así lo hicieron. Lo dejaron al Señor Jesús, se fueron todos, se corrieron todos. Se le olvidó al Pedro, Señor, que yo estaré contigo aún si tengo que dar mi vida. Se le olvidó todo, se fue, se corrieron todos, lo dejaron solito al Señor Jesús. Por supuesto que como humano él debió sentirse, caray, han estado conmigo, les he dado de comer, hasta gratis todos han comido, he hecho milagros delante de ellos, he estado con ellos. No les faltó nada, no se ahogaron cuando cruzamos el mar de Genesaret porque yo estaba ahí y al final me abandonaron. Se fueron todos, para que se cumpliera, por supuesto, la profecía bíblica. Entonces, ¿podemos como creyentes pasar abandono? Sí. Eso es una emoción, no hay pecado en eso. En Mateo 26, 55, 56 dice, en aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Dejándole. Habían estado con el Señor les había dado de comer, habían visto milagros, la conversión del agua en vino, todo, pero se fueron y lo dejaron. El mismo apóstol Pablo también padeció o saboreó de esa emoción, digamos así, del abandono. En 2 Tito 4:10, ¿qué dice? Porque Demas me ha desamparado, me abandonó Demas, se fue Demas, amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Demas tenía que haber acompañado al apóstol Pablo. ¿Y qué se fue? Se fue amando este mundo, lo abandonó. ¿Por qué? Pues no era ni creyente. Estaba ahí, era un convencido, un religioso más. Y llegado el momento, en lugar de apoyar al hombre de Dios, al apóstol Pablo, pues se fue siguiendo el mundo, porque él era el mundo. Y se fue. Y el apóstol Pablo estaba ahí como humano, también sintiendo en su corazón que era abandonado, porque esa emoción está ahí. Entonces la emoción del abandono puede presentarse por diferentes causas, ya sea porque tenemos temas desde la niñez, como el abandono de un padre, de una madre,
por la orfandad cuando los padres se fallecen, alguno de ellos o los dos. ¿Y qué queda marcado? O también para cuando experimentamos el abandono de los seres más queridos, de los amigos, de los conocidos, de aquellos que estamos en la obra del Señor. Montones de pastores se han quedado solos y dan y su obra por la obra y al final se queda solito el pastor con su familia. Y uno puede sentir pues la emoción, aquella sensación que no es agradable, el abandono, decir, caray, bueno, ya me quedé solo. Si uno no tiene a Cristo, eso marca. Y si uno no tiene a Cristo y sucede eso, y amarra con las emociones que todavía no ha entregado al Señor, los recuerdos del ayer, entonces se vuelve, ahí sí, un despelote emocional. Y eso hay así, montones de creyentes están así con esa sensación, ¿no? Piensan de que como el papá los abandonó, entonces Dios también los abandona. No, ya Dios no me ama. Dios no me ama, me ha abandonado porque yo hice tal o cual cosa, ya no estoy leyendo la Biblia y me abandonó. Y Satanás, ¿qué más no quiere? Dice la Biblia que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Qué más no quiere él que un creyente se sienta abandonado por su Padre Celestial? Porque eso es un indicador de que su fe no es una fe fortalecida, sino es una fe débil. Ese es un indicador que ese creyente no se está llenando de la palabra de Dios. Ese es un indicador de un creyente que no está orando, que no está madurando en la vida cristiana. Y a Satanás le interesa mucho eso, porque hará de la vida del creyente una vida que no es ni chicha ni limonada. Ahora, ¿el pecado puede llevar a nuestra alma, puede llenar nuestra alma de abandono? Sí. Así como lo escucha, sí. Porque el pecado nos separa de Dios. Crea un muro. Crea ahí, digamos así, un obstáculo. Jueces 6:13, ¿qué dice? Y Gedeón le respondió, Señor mío. Ese cuando hubo una teofanía, el Señor Jesucristo se le manifiesta como el ángel de Jehová a Gedeón. Y le dice, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Gedeón, note, se estaba quejando porque ellos tenían que esconderse de los madianitas. ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová, ¿qué dice? Nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. ¿Por qué Jehová desamparó? Es decir, abandonó a los israelitas. Gedeón no lo dice, pero la historia bíblica sí lo cuenta. Por el pecado de Israel, por abandonar a Dios, por dejar a Dios a un lado, por hacer las cosas a su manera, por no guiarse por lo que dice la Escritura. Eso pasa en montones de creyentes. Aparece esa sensación de abandono. ¿Por qué? Porque estamos alejados de la voluntad de Dios cuando pecamos contra Él deliberadamente. El Señor en su palabra nos da el dictamen claro de lo que tenemos que hacer, pero no, nosotros queremos hacer a nuestra manera las cosas. Y después fracasamos. Y cuando fracasamos, entonces viene la culpa, que es otra emoción que vamos a estar viendo luego, el próximo domingo, si Dios quiere. Y aparece, y junto con el abandono, ahí también se dan la mano y dice, ya ves, no, ni te acerques a Dios, Dios ya no, ni te quiere, ya, ni te quiere ver. Y si uno no conoce la Biblia, si uno no conoce la palabra de Dios, entonces dice, no, ya no sigo este camino, no es para mí. Y te engaña Satanás. Tú eres creyente, tú eres salvo por gracia mediante la fe en el Señor Jesucristo. Eres regenerado, eres hijo de Dios. Y Satanás te dice, no, tú no eres ni creyente siquiera. Ni en sueño lo has conocido a Dios. Lo que busca Satanás es llenarte de esa emoción de abandono, llenarte de esa emoción de culpa y anularte. Y es que el pecado genera esto, nos aleja de Dios, nos abandona de Dios. En Primera de Reyes 19, 9, 10 vamos a ver ahora otra historia bíblica de un profeta, de un hombre de Dios, que también sintió la emoción del abandono, esta vez no por el pecado, sino porque se llenó de temor.
se llenó de temor. Se llenó de temor, entonces se desesperó. Él había hecho bajar fuego del cielo, él había hecho un montón de milagros, pero cuando apareció una mujer y le dijo, te voy a cortar la cabeza así como tú degollaste a mis profetas, se desesperó. Porque así somos nosotros. Hay tiempos de mucha victoria en el Señor, estamos victoriosos, amén, qué bueno, que esto, de repente, el problema, y nos desesperamos, nos decaemos, nos empezamos a sentir como que ya no podemos y queremos una solución humana. Y Elías, dice la Biblia, que era un hombre que padecía emociones como nosotros. Por eso la Biblia es tan linda, hermano, porque nos deja ver así la radiografía de nuestra alma, de todo nuestro ser. Cómo somos a veces tan falibles y tan volubles. Podemos estar bien en un día, amén, y esto, y de repente viene el problema y ya estamos un poco decaídos. Y Elías se metió en la cueva donde pasó la noche, pues se fue a esconder. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Le dijo el Señor, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado sus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Ya se escondió. Y él dice, un vivo celo, pero estaba lleno de miedo. Y me buscan para quitarme la vida, por eso estaba escondido. Esa era las frases finales de lo dicho por Elías, era el motivo por el cual estaba escondido en la cueva. Me buscan para quitarme la vida, ¿no? Escondiéndose, teniendo esa emoción también ahí del abandono presente. Había visto la gloria de Jehová, pero aparece esta mujer y dice, uy, Dios me ha abandonado, me escondo. Hasta que Jehová aparezca, uy, ¿qué hago? Estoy desamparado, se escondió en la cueva. El abandono a veces nos quita la visión de quién es nuestro Padre. Y regresando al tema del pecado, el pecado sí nos aleja de Dios. Y hace que esa emoción, que eso se manifieste. El Señor Jesucristo lo vivió en la cruz del Calvario. Él sintió el desamparo del Padre Celestial cuando Él tuvo que llevar todo el peso del pecado. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactami, que traducido es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Porque el Padre tuvo que darle la espalda. Porque Él tenía que hacer como el Cordero. El Cordero de Dios tenía que sobre Él caer el pecado de toda la humanidad. Y ese perdón de pecados que se dio ahí en la cruz del Calvario, esa paga del pecado solo se hace manifiesta y eficaz en aquellos que ahora son creyentes en Jesucristo el Señor por la obra y gracia del Espíritu de Dios. Pero el pecado lo separó del Padre porque Él estaba en la cruz como todo Dios y como todo hombre. Y como todo Dios era el Cordero de Dios que también estaba satisfaciendo la justicia de Dios. Por eso que toda esta obra de la salvación es maravillosa. Pero como ven, el pecado puede hacer esto, hermano. Nos puede hacer sentir esta emoción de estar alejados del Señor. ¿Y cuál es el remedio para esto? ¿Cuál es el remedio? Pues el remedio es la palabra de Dios, las promesas de Dios. Ese es el remedio. Y para que usted crea, porque esto es para el creyente. Pero si tal vez usted no es creyente en Jesucristo, pero hasta aquí se da cuenta que necesita de Dios, que necesita del Señor, lo primero que tiene que hacer es arrepentirse de sus pecados. Tiene que arrepentirse de sus pecados. Arrepentirse de sus pecados. No va a andar usted por ahí de nuevo en la vida, caminando así de espaldas a Dios, contrario a las cosas del Señor, no. Tiene que volverse a su Creador, al que lo hizo, al que lo creó. Porque Dios lo creó a usted, lo hizo a usted, lo conoce. Tal vez usted fue abandonado por sus papás, porque el papá se fue de la casa, la mamá se fue de la casa y a usted lo dejaron criado con los hijos, con sus abuelos. Y usted no estaba presente en sus papás, en su corazón está ahí esa emoción del abandono.
perenne, firme. Pero si usted hoy día, por la gracia de Dios, reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador, y le entrega a Él todos esos pesares, todas esas emociones del ayer, esa sensación de que usted no vale, que por eso lo abandonaron, todo ese concepto errado de que la culpa es de usted. No, la culpa no es suya. La culpa es de los padres irresponsables. O tal vez usted tiene una vida libertina, ajena a Dios, y se da cuenta que el pecado lo hace vivir de espaldas al Señor. Usted no ha reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador. Usted necesita de Cristo Jesús. Y si hoy puede arrepentirse, si hoy en su corazón siente la necesidad de ponerse a cuentas con Dios, es porque el Espíritu Santo está obrando en usted. Y la Biblia enseña en 2 Corintios 4, 7 y 10, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, es decir, en nuestro cuerpo, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados, sí, un creyente puede pasar a tribulación. En todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no abandonados, desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. La vida cristiana no es un lecho color de rosas, no es un jardín de rosas, no, hay problemas, hay dificultades, nos pueden abandonar los seres queridos. Pero el Señor nunca nos deja. Nuestros familiares, los más cercanos, nos pueden incluso dejar o hacer sentir mal y sentir esta emoción del abandono, tal vez involuntariamente. Pero hay uno que siempre permanece fiel y leal, y ese es Dios. Dice Salmo 68, 6, Dios hace habitar en familia a los desamparados, a los abandonados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Eso es lo que hace Dios. Dios hace habitar en familia. Usted tal vez dice, estoy solo. No, tiene una familia en Cristo. No está abandonado. Tal vez lo dejó el papá, la mamá, aún por su fe. Montones de creyentes son tratados como viles por creer en Jesucristo como Señor y Salvador. La familia no los quiere, le hace la vida a cuadritos. Y si vive en un estado, en un país ahí de Oriente, por su fe, hasta lo pueden querer matar. Pero Dios dice, Dios hace habitar en familia a los abandonados. El Salmo 37, 25 dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, es decir, abandonado, ni sus hijos que mendiguen pan. Esa es promesa de Dios. Salmo 37, 25. Joven fui y he envejecido. Así nos está pasando a todos nosotros. A mí. Joven fui y estoy también yéndome hacia la edad del envejecimiento. Pero nunca he visto a ningún hijo de Dios desamparado, ni a sus hijos que mendiguen pan. Y en en Jeremías 29:11, ¿qué dice? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Mire, eso es cosa seria lo que está hablando Dios, ¿eh? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz, no de mal, para que daros el fin que esperáis. Es decir, cómo Él asume la paternidad. No estamos solos, no estamos abandonados, no estamos huérfanos. Si tú eres creyente, tienes a Dios por Padre. No permitas que esta emoción del abandono quiera de nuevo resucitar en ti esa sensación de que no sirves, de que eres inútil, de que no vales. Que no, deséchala en el nombre de Jesús. Eres hijo de Dios, hija de Dios. Camina como lo que eres, anda como lo que eres, vive como lo que eres, piensa como lo que eres. Hijo de Dios, hija de Dios.
Y dice en Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Qué es lo que dice el Señor en esta bendita promesa? No temas porque yo estoy contigo. Es decir, no te dejé, no te abandoné. No temas. ¿A qué le tienes miedo? ¿A qué le temes? ¿A los hombres? ¿A las circunstancias? ¿Al diagnóstico médico? ¿A qué le temes? ¿Cuál es tu temor? ¿Cuál es aquello que genera en ti esa sensación de decir estoy desprotegido, abandonado, desamparado? ¿Cuál? ¿Qué cosas? Se te fue el dinero y te da miedo. Se te fue la salud y te desesperas. Vino el problema y sientes como que Dios no está ahí para ayudarte. Desecha esos pensamientos en el nombre del Señor Jesús. La Biblia dice con claridad, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré, siempre te ayudaré. Note usted, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré, siempre. No dijo tal vez un día, tal vez una semana, tal vez un año, solo el 2023, solo el 2022 te ayudaré, te sustentaré. Sino dice siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. ¿Con qué? Con la diestra de mi justicia, con mi mano fuerte, hacedora de justicia. ¿Qué más queremos? ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más que Dios que nos puede ayudar? No hay nada más. Y por último, antes de orar, dice la Biblia, porque como a una mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo, por un breve momento te abandoné, pero te recogí con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti, por un momento, pero con misericordia eterna te tendré compasión de ti. Esta es una promesa para Israel. Pero tal vez muchas personas creyentes se sienten así, mujeres que han sido abandonadas por el esposo, hombres que han sido abandonadas también por la esposa, han sido abandonados, dejados. Y está ahí esa emoción. ¿Por qué se fue el cónyuge? ¿Por qué se fue el cónyuge? Porque tal vez yo no valía, no servía, no daba la talla o qué sé yo, etcétera, etcétera. Porque todo eso empieza a aflorar. Entonces la emoción del abandono está presente ahí. Y se reviven hechos desde la niñez. Mi papá me abandonó, ahora la esposa me deja, entonces revivo. Mi papá me dejó, se fue de la casa, ahora mi esposo me deja, entonces se revive todo eso. Es una configuración de emociones dañadas. Pero Dios el Señor dice, te recogeré con grandes misericordias. Y en Josué 1:5 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, tal vez te puede dejar todos los demás, pero yo no te dejaré, ni te desampararé. No te dejaré, no te abandonaré, estaré contigo. Y en Salmo 46:1 dice, Dios es nuestro amparo. Es decir, quien nos protege, quien nos cubre, que no nos abandona. Y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmo 46:1. Es el tiempo de entregarle todo al Señor. Y hagamos un autoexamen. ¿Qué es lo que genera ahí dentro a veces esas emociones de abandono? Tal vez cosas de la niñez, de la juventud, temas de familia que a veces no se quieren tocar, pero ahí están presentes. O tal vez situaciones amicales, de negocios, fracasos en negocios, gente que invierte por tal o cual dinero y al final todos se van y lo dejan en la quiebra. Eso también marca la vida.
Si eres creyente, todo eso tienes que entregarle al Señor Jesús. No estás solo, no estás desamparado. Las emociones de abandono no es pecado en sí misma, para cuando éstas empiezan, pero cuando éstas empiezan a gobernar nuestra vida, sí es un indicador de que algo está fallando en nuestra fe, en nuestra vida cristiana. Porque ahora tenemos un Señor que nos protege y nos guarda. Ya no hay razón para sentirse como que no valemos, como que no somos nada, que no servimos. No, tenemos un Señor que nos amó primero. Entonces, si tienes una hoja de papel, anota. Te doy unos segunditos para que tú anotes ahí qué cosas hasta el día de hoy estuvieron generando en ti esa sensación de abandono, a veces ese pensamiento, caray. Ay, no, me siento abandonado, ¿no? Tal vez será porque yo no valgo. Todo eso anótalo y lo vamos a entregar al Señor Jesús en esta hora. Y vamos a decirle al Señor, Señor, te entregamos esto. Y queremos que tú siempre seas nuestro Señor y que nuestra fe esté enfocada en ti y en tu palabra. Y queremos crecer en la fe y nunca más queremos sentir esta sensación de abandono, porque aunque mi padre o mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Así que te voy a dar unos minutitos, unos segunditos mientras llenas tu lista y vamos a estar orando luego. Y no te olvides que la palabra de Dios dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6 al 7. Así que te dejo unos minutitos, reflexiona ahí donde estás. ¿Qué cosas o qué situaciones o qué recuerdos aún generan en ti esa sensación de abandono? Entonces, mientras vas llenando tu lista, quién sabe, algunos quieran hasta 2, 3 hojas para llenar ahí. En el Señor no estamos solos, no estamos desamparados, no estamos abandonados. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que todo eso Él lo tome y que nuestras emociones estén todas sometidas a la voluntad de Él, a su palabra, y que en nosotros siempre esté la mente de Cristo, esa mente renovada. Renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento, dice el apóstol Pablo. Una mente que
es saludable en el Señor. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Para eso son estos tiempos. Para ser confrontados con la Biblia, para mirarnos como un espejo y para que la palabra de Dios nos sane, nos cure el alma. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra en esta hora. Y mi Dios, queremos agradecerte porque tus promesas hablan de que no estamos solos, abandonados, desamparados, sino que tú cuidas de nosotros, tú nos proteges, tú nos defiendes. Señor, y queremos en esta hora, Dios mío, entregarte todo nuestro ser, entregarte, Señor, estas emociones, esta lista, Señor, que hemos hecho tal vez, que hemos anotado ahí, vuestros recuerdos, tal vez del ayer, de situaciones que vivimos, con padres, tal vez con novios también, situaciones que en algún momento tal vez nos marcaron y de vez en cuando afloran, Señor, pero te las queremos entregar para que nunca más sean ellas gobernando nuestra mente. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima secuencia. Que Dios le bendiga ricamente. Esta es una producción de Ebenezer Comunidad Bíblica. Todos los derechos reservados. Lima, Perú, 2022.